Hola, hola, sean bienvenidos, sean bendecidos a un nuevo programa de Un Café con Aroma a Fe. Damos las gracias a cada uno de ustedes que se pueda conectar con nosotros y comparta. No sea egoísta y pueda compartir la bendición de esta palabra poderosa que el Señor tiene para su vida. Pero yo no estoy sola. Aparte del Señor, acá está mi Bonnie más Bonnie. No te caigas. Adelante, adelante. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, gracias al Señor, contenta con lo que el Señor nos ha dado. Hasta aquí el Señor nos ha provisto, nos ha hablado, nos ha esperado y eso es maravilloso. Yo también quiero dar las gracias a todos ustedes, a los que me hablan por WhatsApp, a la comunidad que tenemos. Le doy muchas gracias primeramente al Señor y a todos ustedes que contestan las preguntas que yo le hago, por supuesto. Así que, y las preguntas no se me ocurren a mí, simplemente es Dios obrando en cada uno de nosotros. Es una comunidad muy, muy bonita, Sí, muy linda. así es. Así que si usted quiere ser parte y es primera vez que nos está viendo, hay un link abajito. Hable con Carla y únase a esta comunidad que dirige el Señor. Amén. Así que está cordialmente invitado. Acá no, como dice la palabra hoy, que está muy profunda, acá no despreciamos a nadie. No, Y, tú, todo lo contrario, de lo más vil y menospreciado es que Dios nos escogió. y de ahí somos Nosotros las no lo escogimos primeras. a Él. Y de hecho, de ahí somos las primeras viles y no es porque no nos amemos, al contrario, nos No, amamos mucho. Pero después usted va a poder entender un poquito de este concepto que estamos trabajando y tiene relación perfecta con dos mujeres que vamos a hablar hoy. dos mujeres. Claro, porque usted está viendo, si es primera vez que nos está mirando, estamos con una línea que el Señor nos ha puesto de mensajes basados en las mujeres de la Biblia. De hecho, esto es una serie que se llama Mujeres de la Biblia, de las cuales tal vez muchas de ellas no le va a sonar. No sé si dijera Silpa, pero bueno, está en la Biblia y créeme que es algo hermoso lo que Dios nos ha revelado a través de la Eli, en lo que ella ha estudiado y en lo que ahora ella les va a impartir. Porque yo vengo solamente de apoyo, Dios le ha dado esa Revelación. revelación, el relevar también. Claro, algo así. Lea los Así subtítulos, que, ahí están. pero lo importante es que usted ponga atención de quién se va a hablar y por qué se va a hablar. Y algo muy importante es poder entender de que la palabra es viva. Es viva. Y cuando nosotros hablamos de mujeres, bajo nuestra visualización, si yo te digo Sila y No, la Sila no, Silpa. Silpa y Vila, es que son muy parecidos los nombres. Vila, Sila es de Pablo, Pablo y Sila, los que adoraron. Silpa. Si yo te digo Silpa y Vila, No, ¿alguna vez lo escuchaste? no, o sea, Silpa alguna vez escuché ese nombre, pero el otro, Vila, Vila, ¿no? Village, ¿no? no, amiga, carné, ahí está, mira, recógelo. Vila y Silpa, la verdad es que no son muy conocidas y quizá puede ser algo muy significativo porque quizá usted también se siente así, que nadie lo considera, que pasa desapercibido. Exactamente, esa es la palabra. Muchas veces creemos que nadie nos ve, que nadie nos oye, y ¿por qué voy a hablar si Nadie nos nadie escucha, me o sea, escucha? O con sea, suerte saben que existo, así claro, o como que, sea, no, y no es así. Con la palabra, porque todo tiene que estar por ahí, como dijo un amigo mío, todo tiene que estar en la palabra, Carlita, para que tú puedas hablar. Ok, ahí estamos en la palabra. exacto. Y si recordamos un poco las últimas dos mujeres, porque el Señor nos puso mucho en nuestro corazón que tenía que ser cronológico. Entonces, si usted no ha visto y es primer capítulo, le sugiero y lo insto a que pueda buscar los otros capítulos. Para que pueda entender qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Exacto, porque Dios es un Dios de orden. Y ahora quiero hablarle de estas dos mujeres. Oye, ahora Ah, que dice Dios de orden, dijeron, no, Dios hace las cosas como quiere, Dios. ¿Y saben qué? En la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué hizo el Señor? Dijo, ordénense, siéntense todos. Esto es maravilloso. Siéntense todos. Él, ¿cierto? Pesca los panes, ora, los levanta al cielo y en las manos de los discípulos hubo una... No cuando estaba así.
Mm. Le pasa, y ahí hubo una multiplicación. Pero cuando estaban todos ordenados, así que no digan que Dios hace las cosas como quiere. No, Laili dijo recién, hay un orden cronológico y de acuerdo a ese orden estamos hablando, estamos siendo obedientes. Y si a usted no le gusta, pero nosotros nos manda el Señor. así es. Y como para ahorrarnos el tiempo, porque tenemos muy poquito, estas dos mujeres eran siervas de Lea y Raquel, El programa anterior, que eran las esposas de Jacob. Y aquí hay dos puntos que cuando estábamos conversando sobre el tema nos llamó mucho la atención. Y el primero era de que ambas esclavas fueron entregadas al esposo de Lea y Raquel, que era el mismo, Jacob, obvio. Y una fue entregada porque era estéril su dueña y la otra por envidia. ¡Wow! qué fuerte. Ahora la pregunta es, ¿qué esclava fue entregada por envidia? Mira, Bila era la esclava de Raquel. La esclava de Raquel y su nombre significa tímida o modesta. Ahora hablemos de Raquel. Raquel era digamos, esposa la amada. segunda esposa de Jacob, la que él amaba. Claro, era la segunda, pero la amada, por la que él trabajó tantos años. 14 años, digámoslo así, porque la primera mujer fue Lea, pero fue la que el El primo engaño. Labán escogió. Y por engaño fue Y entregada. por engaño. Pero claro. mira, al hablar de Bilá, porque tiene acento en la A, esta fue entregada porque Raquel ansiaba tener un hijo, ¿cierto? Y como era estéril, le entregó a su esposo a Bilá. Lo mismo que pasó con Sara y Abraham. Y ella tuvo dos hijos, Dan y Neftalí, que son de las tribus. Bilá tuvo 2 hijos. Exacto. Y luego, Silpa, esclava de Lea, que significa gota de mirra o fragancia. ¿Qué significa? Gota de mirra. No, pero el nombre. Gota de mirra. No, ¿qué nombre nombraste? Silpa. Ah, Silpa, ya. Mira, esto a mí me llama la atención porque muchas veces nosotros actuamos bajo la envidia o bajo la rapidez, el celo. Lea ya tenía hijos, pero él quería más. Para como decirle, mira, quizá tú tienes su corazón, pero yo tengo más hijos de él. Claro. Porque antes no se hacía diferencia entre los hijos del esclavo o de la dueña, sino eran hijos. Los hijos de la esclava eran mis hijos porque yo le ordenaba a la esclava que tuviera intimidad con mi esposo. Era bajo mi orden. Entonces, por ende, los hijos eran mis hijos. Claro, entonces imagínate que siempre tuvo dos hijos más, que vendrían siendo los hijos de Lea, y era Gad y Aser. Y no tendría por qué habérselo pasado, si ya tenía hijos. Pero el celo, esta envidia de querer tener más que su hermana, se la entregó a su esposo. Y aquí viene algo que a mí me llama mucho la atención y voy a dejar el teléfono a un lado, porque cuando nosotros pensamos en estas mujeres que, como en capítulos anteriores, dijimos que no tenían como mucha voluntad o decir, no, sabes que yo no me quiero acostar con el caballero porque no me gusta, porque no, estoy enamorada de Juanito, ellas no tenían esta voluntad, entonces aceptaron esto. Y quizá eran tan menospreciadas porque eran las esclavas de, sus hijos eran los hijos de mi dueña, de mi patrona, de la esposas legales. Yo era como la concubina, la amante, no sé, la que podrías intimar solamente. Dios tenía un plan perfecto. Es tremendo. Y cuando tú logras entender que quizá en tu insignificancia, en tu menosprecio, en que nadie te ve, el Dios Todopoderoso sí te ve. Y cuando logré entender de que estas personas que son tan insignificantes que quizá nunca las hemos escuchado en una prédica, son tan relevantes para la historia y la genealogía. Lo relevante que es para Dios. Exacto. Cómo Dios de lo oculto la saca a la luz. Eso es hermoso. Porque imagínate, Silpa, si yo le pregunto a mi comunidad, a la comunidad, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes me van a decir, no sé, o del 1 o 2, pero porque no, Silpa lo escuchamos mucho en la historia de David. Pero no es la misma. No, exactamente. Estamos hablando entonces no es lo mismo. Entonces, es importante cómo Dios saca a la luz lo que para Él es importante. Mira, la historia de estas dos mujeres, de estas dos siervas, nos enseña que Dios puede obrar
a través de cualquier persona. A través de lo más insignificante, de las humildes, de las marginadas, de las que no tienen voz, de las que no son visibles ante nosotros o ante la sociedad. Y eso, ante la raza humana, digamos. Y eso que yo soy tan social, me conmueve hasta los tuétanos. ¿Por qué? Porque yo trabajo con mucha gente vulnerable y cuando tú conversas con ellas, tú dices, no, si a mí nadie me ve. Pero, claro. ¿cachai? Y tú decís, pero ¿cómo que nadie lo ve si yo lo estoy mirando? Pero yo no soy nadie. Pero el Dios que todo lo ve, Él lo considera. El Dios de Agar. El Dios de Agar te ve. El Dios que te ve, que sabe que existes, porque muchos de ellos se sienten como, y quizá usted también que nos está mirando, se siente como, soy insignificante, nadie me mira en las calles. Nadie me quiere, o sea, mi mamá, mi papá hacen su vida y no soy relevante para las personas. Pero hay un Dios que a lo mejor tú no lo sabes, pero hay un Dios que te está mirando. Y ese Dios hoy quiere que tú lo mires a Él. Él ya tiene los ojos puestos en ti. Él te va a enseñar. Así dice el Salmo 32, versículo 8. Te enseñaré y te haré entender por el camino, no hay dos, es un solo camino, por el camino en que tú debes andar. Y lo hermoso también, que tú puedes entender de que el valor de una persona no lo gratifica tu estatus ni lo que tú tienes visualmente. Porque claro, quizá usted nos puede ver, hoy tienen un estudio, tienen al camarógrafo y tienen... Hay gente detrás, pero eso no prevalece. Lo que prevalece es cómo el Señor te ve, porque usted quizás nos puede ver, ay, las niñas siempre, pero el Señor nos conoce realmente. Y eso es, intimidad. Claro, y eso es lo que es importante en estas mujeres. Quizás estas mujeres no eran visualizadas por mucha gente. Sí. Pero usted está siendo visualizado por el gran yo soy. Y cuando logra entender la importancia y la relevancia que Cristo le da, no que el hombre, que Cristo le da a su vida, a su persona, va a poder cumplir con el propósito que el Señor quiere con usted. El domingo pasado estábamos en clase de los niños, me tocó con los valientes y hablábamos sobre David. ¿Los valientes qué edad tienen? Los valientes van entre los 7 y los 10. Son igual grandecitos. Son grandecitos. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención porque cuando tú ves el proceso de David para ser rey, pasaron muchas cosas. Muchas cosas. Y muchos años. Y muchos años. Pero enfocémonos en las cosas, porque esas cosas te forman un carácter. Y si tú logras entender la palabra de que todo te ayuda para bien, vas a entender de que lo que estás pasando te hace bien. Te hace bien. A lo mismo que Bila. Si ellos lograran entender que, claro, su dueña, Filpa, y también las entregaron, una por esterilidad y la otra por envidia, tenían un propósito aún así en medio de la adversidad. Sobre ese egoísmo, sobre ese celo que no tiene relevancia, aún Dios tenía algo mucho mayor. Más. Imagínate que es tan profundo esto que quiero que lo puedan entender y ojalá que pueda transmitirse la cámara, de que David fue vendido por los hermanos. Pero tenía un propósito. Usted lo puede ver súper duro, pero eso lo llevó a donde el Señor quería mandarlo. Pero David no fue vendido. Ay, José fue vendido por sus... A los niños también le decía Simón. No se tomó la pastilla. Sí, perdón. Ya, la cosa es que José fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? Y José lo prepararon para lo que tenía que hacer. O sea, todo ese proceso de sufrimiento, cuando lo tiraron ahí a ese pozo, cuando lo vendieron y armaron todo ese show, eso Dios ya lo había provisto porque era necesario que José llegara donde llegó. Claro, entonces imagínate estas dos mujeres que quizá nunca las habían visto, deben haber sido guapas, porque Raquel y Lea eran guapas y no creo que hayan elegido otras niñas que no sean tan guapas. Bueno, no estaba ahí, pero... Por eso no me eligieron. No estaba ahí, porque claro, sería ahí la esposa de Bueno, la cosa es que, imagínate, estas personas que quizás no tenían votos, solamente estaban ahí, ¿qué habrán pensado en su corazón? Es como lo que vivió Agar, pues, o sea, la vida es como algo, porque Agar también era una sierva, era una esclava, entonces, de Abraham y de Sara, pero ella tenía que haber pensado que siempre iba a ser esclava, claro. No veía más allá de su sombra. Imagínate estas siervas,
Silpa y Y Pe- Bil- Vilá Bilá. pensaron, pucha, mis hijos van a ser esclavos, pero fueron considerados de las 12 tribus, O sea, ¿cachai? de las 12 tribus es algo precioso. O sea, Lea, que era la mujer que se casó con Jacob, la que él no eligió, la de que él no se enamoró, y ella fue madre de 6 tribus. Ella era madre de 4, pero como entregó a su sierva Silpa, ahí tuvo 2 hijos más y de esos 2 hijos también se le atribuyen a Lea. Entonces, por eso se dice que tiene 6 hijos de la tribu. Imagínate, todo ese, eh, si estas siervas, es que, si estas siervas, Silpa, le hubiera dicho, ¿sabes qué? No quiero. O se hubiera ido, se hubiera escapado como hizo Agar, se hubiera escapado. Hubiera perdido la bendición de estar sus hijos dentro de las 12 tribus de No me Israel. acuerdo la primera esposa de David. ¿Cómo se llamaba la primera esposa de David? Que ella se negó y ella perdió toda una genealogía por haber dicho no, igual como la Mical, Mical. dedos Mical rápidos. fue, Dedos rápidos. sí, Mical fue la primera esposa de David porque él Ya, pero no derrotó la a adelantemos, po. Goliat, pero me explicaron. Derrotó a Goliat y le dieron la hija del rey Saúl. Por eso fue la primera esposa, pero después, bueno, ella desechó y perdió. O si no, hoy día no estaríamos hablando de Silpa y sería... Claro, imagínense, es tan importante y relevante que si usted en estos momentos se siente menospreciado, se siente que no es visualizado, se siente de que ha sido su vida opacada, su vida ha sido menospreciada, su vida no ha sido observada por nadie, que déjeme decirle que el Dios que todo lo ve, ese Dios de Agar, ese Dios que... El dios Roí. El Dios Roy, ese Dios que visualizó a estas dos mujeres menospreciada, quizá era la última línea de escala social. Yeah. Pero aún así, Dios se glorificó y quiere hacerlo porque tu estatus social no te califica para lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que tú tienes económicamente, lo que tú tienes en estudios, lo que tú tienes o lo que tú puedas... De tu descendencia, de donde tú vienes. Exacto, no te califica para lo que Dios quiere hacer contigo, porque desde el vientre de tu madre Él escogió para cumplir un propósito en tu vida. Y eso es lo que queremos enseñarte a través de estas dos siervas, que quizás fueron la más baja dentro de la escala social. No eran ni A, B, C, D, eran Z, así, pero malas, y lo peor de lo La peor. última chupa del mate, como Claro. decimos. Pero aún así Dios te escogió. Y eso es lo importante. No importa. Mira, Elías era un profeta grande, bajó fuego del cielo, oró para que la lluvia parara, oró para que la lluvia... Y de él no se sabe nada. Nada, solamente el pueblo donde él viene. Y mira cuánto se habla de Elías. Y tú, Elías solamente obedeció. Entonces tú, si te están mirando, te sientes como Silpa, te sientes como Bilpa, Bilpa. Quizá tú eres extranjero en esta tierra y también. no tienes nada. Dejaste todo en tu tierra. Y te ves y dices, no tengo nada que ofrecer, mas Dios, que es el dueño del oro y la plata, que es el dueño de todo, el que sostiene. Me encanta cuando dices, el que sostiene la tierra. Entonces, No, dice en 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 9, dice, míos son los pilares que sostienen esta tierra. exacto. ¡Guau! Entonces, ¿qué más bendecido, amado te puede sentir que el Dios de todo el universo te visualiza y te está diciendo, no importa lo que tus ojos vean, porque lo importante y relevante es cómo Dios te ve. Y un día yo le dije a un joven, le dije, mira, ojalá algún día te pudieras ver como yo te veo. Wow. Y fue tan impresionante porque ahora esa persona se ve así. Qué tremendo. Y yo le dije, así te ve Dios, amado, sano, respetado. Porque quizás sientes que nadie te respeta. Púlpito. Amén. Quizás sientes que nadie te respeta, sientes que has perdido el valor. Quizás tú estuviste en calle, quizás hicieron muchas cosas contigo, te han humillado, te han vituperiado y quizás te sientes como esta mujer utilizada. Porque a la larga muchas veces nos sentimos utilizados por diferentes situaciones.
pero aún así Dios cumple su propósito. O sea, mira, yo creo en un Dios que va más allá de lo que mi mente pueda entender. Yo tengo reglas, yo tengo que seguir, ¿cierto? Bueno, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero igualmente no puedo pecar deliberadamente. Pero yo, Carla Morales, la raza humana, Elizabeth Muñoz, tiene que guiarse, como dijo nuestro pastor Rodrigo, no nos podemos desbordar porque causamos caos. Pero Dios puede inventar lo que nunca se ha hecho en esta bendita vida. Dios puede crear, tiene el poder. Exacto. Entonces, si a ti te hablan de algo imposible, tú no puedes decir, no, eso no está escrito o eso no puede ser, porque Él es el creador. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo saca a dos siervas que no tienen gran relevancia para la raza humana? Son personas que sirven a otras, ni siquiera tienen voluntad propia. Pero como Dios, hoy al 2025, como Dios las saca a la luz y podemos abstraer, por decirlo de alguna manera, lo importante que son para Dios. Porque aquí el hombre no le está dando la importancia. Pero tú, Dios, al que tú sirves, es el que le está dando la importancia. Mira, es tan importante porque considera que estas mujeres, y aquí me encanta y corroborar cuando el Señor nos dio esta línea de seguimiento, es tan caballero y tan amoroso y da la honra que el hombre le quita a la mujer. A la mujer. Aquí el Señor pone dos nombres, porque podrían haber puesto siervas o pueden haber esclavas, pero él hay muchas mujeres que aparecen en la Biblia y que no tienen un nombre. Y aquí el Señor, como la mujer samaritana. Claro, no aquí el nombre. Señor te da un nombre. Y si ustedes pueden entender la importancia y relevancia, porque acá son dos mujeres que no tenían mayor relevancia. Pueden haber dicho dos esclavas, pero el Señor le dice, tú tienes un nombre. Silpa y Bilpa. Tienes un nombre. Y ese nombre es el que Dios te da. Tú no eres cualquier persona. Tú eres el Dios, eres de Dios. Entonces imagínate, estas mujeres, con tanto amor el Señor le dio la honra que el hombre le quitó. Porque claro, quizás nosotros en nuestra sociedad, en nuestros paradigmas, es ¡uy, qué feo lo que hizo! Pero en su cultura era algo aceptado. Era algo normal, o sea, acuérdense que solamente antes se honraba padre y madre. Claro. Y no había más, o sea, se podía meter el papá con la hija y una sinfín de cosas. Y no era algo mal visto. Hoy por hoy, gracias al Señor, eso, o sea, antes podían casarse no sé cuántas veces. Pero hoy por hoy no es así. Hoy por hoy tienes derecho a una pura mujer en tu vida. ¿O no? Sí. ¿Por qué haces así? Lo vamos a dejar para otro capítulo. Entonces, lo importante y relevante... Casarte, digo yo, con una pura mujer, no te puedes casar. ¿Con 3 mujeres a la vez? No. Ah, no, pues, no, pero sí, ya, después le vamos a entrar en eso más teológico. La cosa es que, no, viste que me dispersa, estamos hablando de Bilpa y Silpa. Entonces, estas mujeres, el Señor las visualizó y le dio la honra. Así quiere el Señor en estos momentos decirte, tú varón, tu mujer, el Señor quiere darte la honra que sientes que has perdido. El Señor quiere poner tu nombre en el libro de la vida. Esculpido en la palma de la mano. Aleluya. Y lo más importante, tú que sientes que eres extranjero en tierras, déjame decirte que Dios no da puntada sin hilo. Eso es mío, no sale en la Biblia, pero Dios tiene un propósito. Eli 4:14. Claro, búsquelo ahí. Pero Dios te trajo con propósitos. No es para que estés pasando penas, penurias, hambres y esas cosas. Es porque tu nombre tiene importancia y relevancia. Así como lo tuvo estas mujeres para que estuvieran sus hijos. Mira, y no solamente estamos hablando de la persona en sí, sino de su genealogía, de sus hijos. Entonces, tu bendición chorrea para tus generaciones y las próximas, porque no solamente estamos hablando de sus hijos, sino de sus nietos, y hasta el día de hoy, miles de años después, estamos hablando de estas dos mujeres que quizá para la sociedad eran insignificantes.
significante. Dios le dio la honra, Dios le puso un nombre y Dios las usó. ¿Para qué? Para que las tribus fueran llamadas y conocidas. Y a través de eso su gloria se fuera expandiendo. Entonces, si ustedes logran entender la magnitud de todo esto, van a entender que ustedes son valiosos e importantes, aunque el hombre le haya quitado la relevancia y la importancia a tu persona. Recuerda que en Santiago 4:4 dice, si tú eres amigo de Dios, eres enemigo del mundo. Y si eres enemigo del mundo, eres amigo de Dios. Amén. ¿Qué te quiero decir? Que ni el mismo Jesús pudo agradarlos a todos. Él fue 3 veces santo, no pecó, pero se hizo pecador por nosotros. Imagínate, lo juzgaron, lo escupieron y nunca le pudo agradar a todos. Y menos nosotros, que nosotros nacimos del pecado y somos unos vil pecadores. Entonces no luches por agradar a nadie, lucha por agradar a Dios, que Él en lo íntimo, Él te ve y Él va a encontrar el momento perfecto donde Él te puede exaltar a ti. Y eso, mira, qué punto más importante, porque algo que me llama mucho, que me gusta mucho de estas dos mujeres, ahora, luego de las que estudié, porque si la primera vez me preguntas, la verdad es que no sé mucho de ellas, pero ahora que después que la estudié, algo que conmueve mi corazón, que ellas no buscaban esta aprobación. Ah, no, po. Ellas no buscaban ser reconocidas. Ellas obedecieron órdenes. Es como yo diga, Eli, anda y ve, anda y ve. Elías, Elías, bien digo, de Eliseo, le dijo 7 veces sube, sube, sube. Él no tenía idea de que iba a recoger el manto. Él solamente obedeció. Y es lo que tú tienes que hacer ahora. No pienses en el futuro, vive el presente. El pastor el domingo me lo dijo. Vive el presente y vívelo a concha. Disfruta el presente. Mientras tú caminas, no mires quién te dice lo contrario. Y disfrútalo y vívelo, porque nunca más vas a estar de donde estás ahora. Recuerda que servimos a un Dios vivo y que somos como la luz de la aurora, que siempre, siempre, siempre va en aumento. Así es. Tal como estas mujeres no buscaron el reconocimiento ni buscaron ser parte de la historia, Dios las honró y les dio un nombre y las puso dentro de la gran historia bíblica. Así que no sabemos qué va a ser con tu vida. Tampoco sé con la que hará con la de nosotros. No, pero lo que sí sé es que es un sí y un amén. Y confío en su soberanía y en su poder. Así que con esta... ¿Y por qué tienen que confiar en Dios? Porque sí. Dios es fiel y bueno. Así lo dice en 1 Juan 1:9. Yo que soy fiel y bueno, te perdonaré y te lavaré de toda tu maldad. Así que vamos, levántate, sécate esas lágrimas, recoge la toalla, que largo camino te espera. Así le dijo el Señor a Elías cuando estaba llorando con depresión en el arroyo de Querid. Él quería, quiero puro matar, me dijo. Pero Dios le dijo, levántate. Levántate. Y eso tienes que hacer tú ahora. Levantarte, secarte las lágrimas, mirar, poner tus ojos en el cielo y decirle gracias, Señor. Gracias por este momento en el cual estoy viviendo. Y no escuches lo que diga el hombre de ti. Escucha lo que Dios dice que eres. Y Dios dice que eres amado, que eres amada, que desde el vientre las manos del Señor te hicieron y te formaron. Ahora solo pídele entender y aprender de sus propósitos. Tú sigue, cree que el Dios Todopoderoso te bendiga, que el Dios Todopoderoso se revele a tu vida y, lo más importante, haga resplandecer tu rostro. Aleluya. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Dios los guarde, Dios los bendiga y Dios los sobre y abunde. En todo, escúchame bien, mira, abre tus oídos. En todo ámbito de tu vida seas muy, muy bendecido. Santiago 1, en Santiago 1 dice, Santiago 1:5, pide sabiduría y yo te la daré y no te daré poca. Para cada escenario del cual estamos viviendo, necesitamos sabiduría. Y Dios no te va a dar algo que tú no puedas llevar. ¿No lo entiendes? La Biblia. Pide sabiduría. A cualquiera que me la pida, yo la doy, dice el Señor. Pídela en tus oraciones. Aparta un momento. La oración te trae dirección, te trae visión, te trae paz cuando tú estás angustiado, cuando no encuentras qué hacer.
en la oración. No te hablo de Dios 2 horas, 10 horas, te hablo en la intimidad. No sé cuánto tiempo tú quieras estar ahí, pero la oración te trae paz, te da entendimiento, te da sabiduría, te da dirección. ¿Dónde vas a ir si no es a los brazos de tu Padre? Yo tengo donde ir, dice una canción de mi pastor Rodrigo. Si la quieres, háblame al WhatsApp y yo te la envío. Es hermosa. Yo tengo donde ir. Si nadie te dice, si alguien te dice muerta de hambre, ¡pum! Si yo soy la hija del Dios Todopoderoso, yo tengo donde ir, yo tengo donde estar. Así es. Y recuerda que si en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Así Amén. que olvídate de tu pasado, pero recuerda de dónde el Señor te sacó. Eso sí, tienes que olvidarte de lo que viviste del proceso, pero no te puedes olvidar de ese lodo donde Dios te sacó. Así que no te hagas mayor imagen de la que realmente eres y recuerda quién eres en Cristo. Son como contradictorios, pero si tú tú lo entiendes, pídele sabiduría al Señor y vas a entender Todo. todo. Así De que, hecho, hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero como no venimos a entender al no, Señor imagínate, teníamos calva. Pero bueno, yo no vengo a entender, yo vengo a obedecer y y así nos alabar. dice el Señor. Así que por mi parte me despido, seas muy bendecido. Me Síguenos. despido yo para que... Ah, ya, despídete tú primero. Así que yo los dejo de nuevo las bendiciones y recuerden volver atrás si quieren recordar de qué estamos hablando o no entienden nada, véalo. Los capítulos nos llevan más de 30 minutos, así que usted no está perdiendo tiempo, está invirtiendo en el reino del Señor. Bendiciones. Así que sean bendecidos y recuerden compartir este like, compartir este video y síganos. Los amamos y esperamos en el Señor que cada una de estas palabras sea en buena tierra y sea edificando su vida. Bendiciones.